Mi nombre es Ricardo Caiza, estudiante de la Universidad Central del Ecuador, Facultad del Área de Ciencias Médicas del paralelo A5 de Histología. En esta ocasión les he traído una revisión al igual que una disección de un ojo de vaca, de las cuales podemos determinar las diferentes capas histológicas de las cuales está compuesta. El ojo es el órgano de la visión. Va a estar compuesto por diferentes estructuras, como pueden ser los fotorreceptores, que se agrupan en la parte de la retina. Esta asociación de fotorreceptores da la función, en este caso, al ojo de poder, en este caso, producir la visión. Vamos a observar que está compuesto en su parte anterior por el globo ocular y por su parte posterior el nervio óptico. Además, tendremos diferentes estructuras de las cuales podemos destacar tejido conectivo, podemos destacar tejido adiposo, al igual que estructuras como pueden ser los párpados o cejas, entre otras. El globo ocular es una estructura en forma esférica y de las cuales podemos denotar dos curvaturas. La curvatura mayor representada por la córnea y la curvatura mayor representada por la esclera. El límite entre estas dos estructuras se conoce o se la denomina como limbo. El diámetro de este globo ocular mide aproximadamente 2,5 centímetros. Además, que este globo ocular se encuentra en la parte anterior de la órbita y en la parte posterior, como se mencionó anteriormente, tendremos al nervio óptico que está rodeada por tejido adiposo. Histológicamente, el globo ocular se encuentra dispuesto en tres capas: una capa fibrosa, una segunda vascular y una tercera nerviosa. Entonces empezamos la descripción con la capa fibrosa. Entonces procedemos a la disección de la parte de la córnea para su explicación. Una vez culminada la disección, tendremos como resultado a la córnea. Esta estructura es una membrana avascular que permite el paso o la difusión de luz a través de la misma, debido a que es transparente. Además, tiene o es ligeramente elíptica y mide aproximadamente de 11,5 milímetros de ancho. Histológicamente, la córnea se compone de 5 capas. La primera, que se denomina como epitelio anterior de la córnea, se caracteriza por poseer epitelio plano sin queratina, además que es la continuación de la conjuntiva. Este epitelio contiene células madre que permite la renovación y la transgresión de células que estén muertas o dañadas. La segunda es la capa limitante anterior. Esta capa se caracteriza por carecer de estructuras y no contener células. Además se encuentran algunas miofibrillas de colágeno tipo 1, tipo 3, tipo 5 y tipo 6. La tercera estructura es la sustancia propia de la córnea. Esta es la mayor parte del espesor de la córnea. Además, está formada por laminillas de colágeno, también posee fibroblastos, queratinocitos y en algunas ocasiones podemos encontrar estructuras o células como los linfocitos y macrófagos. La cuarta capa es la lámina limitante posterior. En este caso, esta capa también carece de estructuras. Sin embargo, esta capa representa la gruesa membrana basal del epitelio de la córnea. Con microscopía óptica podremos observar finos filamentos de colágeno tipo 3, tipo 4 y en menor cantidad se pueden observar filamentos 5, 8, 9 y 12. Y por último, en la quinta capa es el epitelio posterior de la córnea. Este epitelio contiene células aplanadas de 5 micrómetros de espesor. Las células epiteliales que se encuentran en esta capa van a bombear agua hacia afuera de la córnea y al humor acuoso con el objetivo de mantener hidratado el estroma de la córnea. Continuando con las estructuras fibrosas, nos encontramos con la esclera. La esclera es una estructura demasiado opaca, al igual que es muy fuerte y resistente. Además, cubre la mayor parte del globo ocular y aproximadamente su espesor va de 1,1 a 0,4 milímetros.
En su parte posterior podemos apreciar al nervio óptico y además, histológicamente, la esclera se compone de 3 capas o membranas. La primera capa de la esclera se denomina como la lámina epiescleral. Esta es una lámina compuesta por tejido conectivo laxo y por abundantes vasos sanguíneos. La segunda es la capa o denominada como sustancia propia. Esta está compuesta por haces de tejido de colágeno, grueso tipo 1 y tipo 2. Y por último, pero no menos importante, la tercera capa que se denomina como lámina fusca. Esta está compuesta por fibras colágenas delgadas y también por abundantes fibras elásticas. Esta capa se caracteriza principalmente por contener en su interior melanocitos y macrófagos, que a su vez contienen melanina. La principal función de esta esclera va a ser una función protectora y junto con la córnea van a determinar el tamaño y la forma del ojo. La última estructura que vamos a nombrar se conoce como limbo. El limbo es una estructura limitante que se encuentra entre su parte anterior, la córnea, y en su parte adyacente a la esclera. El limbo se compone de 5 capas histológicas. La primera, que se conoce como conjuntiva, recubre la parte externa del limbo y además la parte anterior del globo ocular. La segunda capa se la conoce como cápsula de Tenno, que se compone de tejido conectivo colágeno denso y esta se va a extender hacia la transición limbo-corneal. Luego encontramos a la lámina epiescleral delgada, que va a contener tejido conectivo denso. Y luego encontramos al estroma límbico. Y por último, el aparato de drenaje del humor acuoso, que se va a encontrar en la parte periférica de la cámara anterior. Continuando con los diferentes estratos que se compone este ojo, encontramos a la capa vascular, que es intermedia y la cual se encuentra entre las capas externa, la esclera, y la interna, que se conoce como retina. La capa vascular va a estar compuesta por 3 estructuras, una que es la coroides, otra que es el cuerpo ciliar y otra que vendría a ser el iris. La coroides es una capa que se encuentra o histológicamente está compuesta por 4 capas. Entre ellas tenemos a la lámina supracoroides, que mide aproximadamente 30 micrómetros de espesor y se compone de una membrana plana formada por delgadas fibras colágenas y elásticas. Luego encontramos a la sustancia propia de la coroides, que contiene una densa malla de arteriolas y vénulas y también pequeñas venas. Posterior también encontramos a la lámina corroideo-capilar, que va a estar, o en este caso, compuesta por una densa red capilar que nutre a la parte periférica de la retina. En esta parte, además, encontramos una lámina basal, que esta membrana va a medir aproximadamente 3 micrómetros y va a estar separada del epitelio pigmentario de la retina y de la lámina coroideo-capilar. El cuerpo ciliar es la continuación engrosada, en este caso, de la capa vascular. El cuerpo ciliar va a contener al músculo ciliar, el cual es el encargado de la acomodación del ojo. Histológicamente se compone de 6 capas. La primera, en este caso la lámina supracoroidea, el músculo ciliar, la capa vascular, la lámina basal, el epitelio ciliar pigmentado, el cual va a ser el encargado, en este caso va a estar compuesto de células cúbicas desde el ora serrata hasta la raíz del iris. Y por último encontramos al epitelio ciliar no pigmentado, en este caso que va a contener células que van a pasar de cúbicas a cilíndricas y que van a ser la continuación de la parte nerviosa de la retina fotosensible. Dentro de la capa vascular vamos a encontrar al iris. El iris va a ser una estructura anterior que se encuentra en la cápsula vascular. Además, va a tener una forma de disco y se va a encontrar en el plano frontal a ella. En el centro del iris se va a encontrar una mancha denominada como pupila. Esta pupila puede variar su diámetro. Cuando la pupila se estrecha puede llegar aproximadamente a 1 milímetro, en comparación que cuando se dilata, que puede medir aproximadamente 6 milímetros. El diámetro aproximado del iris es de 12 milímetros. Histológicamente se compone de 4 capas. Tendremos una lámina marginal anterior que está compuesto por fibroblastos y melanocitos. Consecuentemente tendremos al estroma del iris, que va a ser compuesto por tejido conectivo laxo con fibras colágenas delgadas. Además, tendremos el epitelio anterior, que va a estar conformado por una capa simple de células mioepiteliales, y el epitelio posterior, que va a estar compuesto por una única etapa o una única capa de células cilíndricas. Y la última capa se la conoce como retina, que es la capa más interna y la cual podemos encontrar o apreciar en este instante.
La capa, en este caso retina, va a estar compuesta por una parte un segmento pigmentado y una parte nerviosa. La retina podemos dividirla en 10 secciones. Una sección, que en este caso es la primera, que es la parte pigmentada del epitelio. La segunda, que son fotorreceptores, tanto conos como bastones, que pueden percibir en su parte luz o en su parte colores. Al igual que tendremos una tercera capa, que se la conoce como la capa limitante externa. La cuarta, que es una capa nuclear externa. La quinta, que es una capa o plexiforme externa. La sexta, que es una capa nuclear interna. La séptima, tendremos una capa plexiforme. La octava, la capa o ganglionar. La novena, que es una capa de fibras nerviosas. Y por último, y la décima, que es la capa limitante interna. Una vez hecho el corte, en este caso, podemos observar la cavidad en donde se encuentra, en este caso, el cuerpo, al igual que el humor vítreo, y en este caso también encontramos al cristalino. El cristalino, que se encuentra en esta parte interna, en este caso podemos observar que es un disco bicóncavo ubicado, en este caso, entre el iris por delante y el cuerpo vítreo por detrás. En este caso es una estructura que permite enfocar la imagen sin que, en este caso, importe la distancia que ésta se encuentra. Histológicamente, este cristalino está compuesto por una cápsula del cristalino, que es una membrana basal gruesa que rodea el epitelio. Además, tendremos células del cristalino, que se compone de delgadas microfibrillas de colágeno tipo 1, tipo 3 y tipo 4. Además, tenemos el epitelio del cristalino, que recubre en este caso la superficie interna de la cápsula, que se compone de una única capa de células cúbicas con núcleos centrales redondos. En este caso, las células o fibras del cristalino se forman a partir del epitelio del ecuador del cristalino. Por otra parte, encontramos al cuerpo vítreo, en este caso que es una estructura redonda, en este caso situado en el espacio entre el cristalino y la retina. En este caso ocupa 4/5 partes, en este caso del globo ocular, en esta sección, y va a estar compuesta en su mayor parte por agua, aproximadamente en un 99%, y en otra parte por hialuronano. Esta solución se mantiene en estado de gel, que se puede observar por la presencia de una delicada red de microfibrillas colágenas tipo 2, y en esta parte este líquido podemos observar que es, en este caso, el líquido de cristalino. No cabe duda que los ojos son uno de los órganos más importantes, al igual que uno de los más complejos del ser humano, por sus determinadas estructuras, al igual que su complejidad. Por mi parte, eso ha sido toda mi exposición. Muchas gracias.